Quería interesarme por todos los tejidos que están haciendo en laboratorios, que bueno, pues que siempre hemos pensado que llegaríamos y que no llegan, y que hoy vemos muchas noticias, incluso algún caso, alguna vejiga implantada, de las pocas que se implantan con éxito, y que bueno, pues que ya me han contestado, ¿no? Y luego era un poco incidir también en lo que ha dicho Joseba, ¿no? Que claramente veo que hay, bueno, pues dos disparidades de criterios, ¿no?, que me parecen perfectamente válidos y que lógicamente se da continuamente en muchísimos, vamos, en todos los ámbitos de todas las profesiones, ¿no?, y en la medicina pues también, pero que yo creo que es muy importante también contar con la opinión de las familias y de los pacientes, porque primero de todo es muy importante que sepamos y conozcamos para poder opinar, ¿no? Y yo creo que esta asociación ha hecho muchísimo para que todos sepamos desde casi el momento cero qué es lo que hay que hacer o qué se hace. Pero a mí la verdad es que no me gustaría una imposición de un sistema u otro. Me gustaría poder decir opto por este o opto por este otro, ¿no? Yo personalmente, aunque sea paciente del doctor Jauregui, no tiene nada que ver, o sea, es como he pensado siempre, y a lo mejor hubiese cambiado de médico. Yo prefiero, personalmente, el tratamiento por estadios, pero entiendo perfectamente que otra persona a lo mejor le parezca un sufrimiento horroroso y quiera optar por hacerlo de una sola vez. Entonces yo desde aquí abogo un poco por escuchar a las familias, que el ejemplo que ha puesto el doctor Caffarati sobre el niño que es muy ejemplificador. Es decir, lo mismo que Cristina dice, ¿por qué no se hace más esto? Y sin embargo a ese niño pues no era el caso, ¿no? Yo creo que ahí también se nos tiene que dar la oportunidad de poder decidir y hacer una apuesta que, bueno, a lo mejor no sale bien, pero queremos hacerla. Nosotros también hacemos el procedimiento por estadios, o sea, el de Jeffs, primer tiempo cierre primario, sin reconstruir el epispadias. Jeffs cambió porque al principio hacía reconstrucción del cuello y luego el epispadias, y sin embargo posteriormente empezó a hacer primero el epispadias y luego el cuello, que es como se hace actualmente. Entonces, cierre primario, reconstrucción del epispadias en el varón y luego el cuello. Donde ya puede venir las divergencias es si tras un fallo del cierre del cuello seguimos insistiendo en eso o hacemos otra cosa más radical. Es lo que quería decir. Y eso, evidentemente, consulta con la familia, evidentemente. Y de hecho, en el caso de María Jesús me parece que no, pero en el caso del otro niño, los padres decían, es que claro, es que eso del cuello y tal, y sin embargo ahora están aquí y si quieren hablar lo que lo digan, están encantados de que solo se le ha operado una vez más y está seco, Eso es lo que quería decir, si es que había alguna alusión a... Yo creo que no hay ninguna discrepancia en cuanto al procedimiento por estadios. Y en cuanto a contestar a este señor, que me ha parecido la pregunta muy inteligente, esa es la verdad, yo diría que incluso un solo centro sería ideal, dada la población de España, pero es que eso va a ser imposible. Cataluña, pues ya lo sabemos, no quiero decir nada más, pero y Valencia, que no está aquí. Valencia tiene una urología potentísima y muy buena. Y digo Valencia, pues los demás los conocemos menos, ¿no? Y luego esto también va a ser un problema de marketing. El que mejor se sepa vender, yo de luego no me sé vender, esa es la verdad, pues el que mejor se sepa vender y más saque pecho, pues es el que se llevará el gato al agua. Si es que esto es gato al agua, porque la verdad es que no es gato al agua, es el bien de los pacientes, ¿no? Entonces, pues nada, no puedo decir otra cosa. Lo que es que no es decir, es que he ganado yo. No he ganado yo, hay que ver si han ganado los pacientes. Yo creo que, no sé si uno, dos o tres o cuatro, no sé, pero sí que debería haber una concentración. Sí, claro. Debería haber una concentración de esfuerzos, de medios, para poder tener más experiencia en general y poder brindar una atención muchísimo mejor, ¿no? Y que no sea por parte de esfuerzo personal, ni familiar, ni del médico que la atiende, ni la unidad, sino que sea una cosa fluida. Y que esto a lo que se tiene que tender. Y estoy de acuerdo que los padres
son fundamentales. Si no contamos con la complicidad de los padres o con su apoyo, es imposible poder hacer eso. Y el medio con que uno se mueve, porque como decía Enrique, si viene un paciente que ha tenido de Sudán, evidentemente no podemos pensar en hacer una derivación urinaria que necesite sondarse porque no va a tener sondas. Entonces el medio social es importante también, y para eso el apoyo familiar. Si la madre o el padre no son capaces de sondar a un niño, no podemos pensar en hacer una derivación que tengan obligatoriamente que sondarlo. Entonces, todo esto influye en las decisiones, aunque a lo mejor la decisión no sea al cerrar el cuello de entrada y dejarlo, o a lo mejor al revés, mira, a lo mejor sería esto, pero es que lo mejor muchas veces es contrario de lo bueno, y entonces hay que intentar mediar un poco entre todo esto. A veces es difícil. Sí, yo hace 13 años escribí en el boletín de ASESBE, en la contraportada, que es donde ponemos experiencias de padres y tal, que nuestra ilusión, la de mi pareja y mía, era que la circunstancia de mi hija fuera en un momento una circunstancia del pasado. Se ha referido al alta a alguien por ahí, bueno, no sé si el alta definitiva, pero sí un alta muy relativa, ¿no? Entonces yo, lamentablemente, mi hija no figura en el estudio, vamos, se atendió La Paz, fue de las pocas que se vio intrauterinamente con la ecografía, lo cual ayudó también a la sorpresa inicial, al tratamiento familiar, etcétera, etcétera, de todo lo que pasó. Entonces quiero simplemente constatar que eso también es una realidad. Se operó una vez a las 11 horas de nacimiento y se la operó una vez la siguiente con 14 años en el 2011, con lo cual no está ahí en la circunstancia, pero es casi ya ha sido verdad lo que escribí hace 13 años, es decir, el cierre por estadios más tarde de lo que nuestro cirujano quería, porque siempre había una lucha. Nosotros intentábamos que la hija fuera consciente por otro tipo de circunstancias. A lo mejor una circunstancia es, como ha dicho el doctor Rodó, pues que sea pequeño y que desde pequeño controle, y otra circunstancia puede ser que sea más mayor para que asuma lo que le pasa e integre lo que le está pasando en su personalidad. Quiero decir, es todo tan relativo que lo que quería simplemente es poner de manifiesto que la realidad también es lo que ha pasado con nuestra hija, que a los 13 años y tras 2 operaciones absolutamente poco traumáticas, no tiene derivaciones, es continente, yo diría, 100% o 90%, y que eso también es la realidad. Simplemente felicitar. Para nosotros ya ha sido una casi verdad eso que escribimos hace 13 años, y estoy muy contento y un poquito emocionado, como se me nota. Entonces, bueno, quiero pasar la... Hola, bueno, yo ante todo felicitarles por la labor que están haciendo a todos. Yo soy madre de un chico de 18 años de epispadias. Está operado de epispadias después de varias operaciones y complicaciones con fístulas. El doctor Jaureguiza realizó una operación pasando la uretra por debajo y dejándolo hipospádico, corrigiendo la desviación. 5 años después el problema de fístulas se solucionó, pero aún tenemos miedo de que se abran fístulas. ¿Es posible o este riesgo ya no existe después de 5 años que está bien? Lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Ya está. Sí, no, después de 5 años es difícil que se vuelva a abrir una fístula. Se ve de todo, pero es muy poco probable eso. Muy poco probable. Además por el operó del doctor Jaureguiza. No, pero en principio todos los procedimientos de cierre de epispadias que se hacen por la cara dorsal del pene son los que van asociados con fístulas de repetición normalmente. Cuando se saca todo el platillo uretral, se tuburiza, se pasa por debajo de los cuerpos cavernosos, la colocación de las suturas impiden en el 99% de los casos que se produzca una fístula. Y por eso es el caso de que lo tiene prohibido. Es que no es una complicación que podrá tener otras, pero no esa. Las fístulas es uno de los grandes problemas de la cirugía, de las cirugías de urología, ¿no? Sí. Bueno, complicaciones, como ha dicho antes el doctor Aransay, pues complicaciones tenemos todos, el que no las tenga es porque es obispo de Madrid-Alcalá, pero que en definitiva hay complicaciones mayores y menores, hay que tender a tener el máximo número de complicaciones menores.
desde el punto de vista de la corrección, fundamentalmente si es un epispadias de origen, fundamentalmente la situación de la genitoplastia que se le haya practicado con la ortoplastia, que de alguna forma no se ha hecho mucho hincapié durante muchos años, que la erección la tenga muy colocada hacia el abdomen y que no le permita una relación el día de mañana. Esa sería la única cirugía que posiblemente necesitaría, si es que no se la ha corregido ya. ¿Cuál sería para vosotros la ITV, por así decir, mínima y exigible para cada uno de dichos procedimientos en el caso de adultos, una vez llegado a la época de adulto? Una ITV mínima y exigible. Colonoscopias bianuales en el caso de tal, o no, o que sea. A ver, si se ha logrado un cierre completo, si es continente y no ha habido ampliación, no necesita sondaje, pues rutinario, una vez cada tanto, ginecólogo y nada más, no hay más. El problema viene cuando hay derivación. Por ejemplo, en el caso de una derivación a colon, hay que hacer una colonoscopia aproximadamente bianual. Lo mismo que en el caso de tanto de Mitrofanov con cierre de cuello como de ampliación vesical, aún sin cierre de cuello, hay que hacer una citoscopia cada 2 años, como mínimo, a partir de los 10 años de la intervención. ¿Por qué? Porque las posibilidades de desarrollo de una neoplasia, aunque sean bajas, existen más que en la población general, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y ante este riesgo hay que hacerlo, es la ITV mínima que hay que hacer. Y luego, si el aparato urinario superior está bien, a partir de hasta los 18 o 20 años, se puede añadir una ecografía, que esto no es ni molesto, ni costoso, ni da ningún problema, y te puede dar mucha información en cuanto al desarrollo de dilataciones o de ureterohidronefrosis que puedan pasar inadvertidas. Con esto hay más que suficiente. Yo pero quisiera añadir algo ahí, y además no quiero ser ave de mal agüero, pero cuando se hacen estas cistoscopias en los pacientes ampliados y tal, pensar que la cistoscopia, como todo en medicina, lo que afirma, pero lo que niega, no niega. Con lo cual, lo digo porque son vejigas anfractuosas, a menudo con el cistoscopio rígido, flexible, tampoco no logras llegar a todos los recovecos, y una cistoscopia dada por normal puede no serlo. Entonces, aparte de que es preceptivo hacer lo que dice el doctor Caffarati, ante cualquier mínima pequeña hematuria, etcétera, disconfort y tal, y con eso a ver, uno no tiene que estar yendo al médico cuando note la más mínima molestia, hay que saber leer entre líneas lo que estoy diciendo, pero ante la más mínima sospecha hay que abundar en un control. Entonces ahí entramos en además pruebas directas, pruebas de imagen, etcétera. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros. Felicitarles a los doctores por la exposición que han tenido. Por supuesto, me parece fundamental que coordinemos intervenciones desde un formato multidisciplinar, ¿no? Uniéndolo un poco con lo que comentaba una de las madres antes, la importancia de que coordinemos intervenciones. Yo les escuchaba en la exposición y estaba reflexionando un poco de la importancia en que tanto nosotros desde el ámbito psicológico, sexológico, conozcamos cómo es su planteamiento y cómo es su trabajo, pues un poco ofrecerles también para que ustedes conozcan cómo estamos trabajando nosotros desde lo que es el desarrollo psicosexual de estas personas, cuáles son sobre todo con adolescentes, preadolescentes, que estamos trabajando desde ASEXBE, ¿no? Para que ustedes conozcan cuáles son sus inquietudes, sus dudas, sus problemáticas, sus expectativas, cuáles son, ¿no? Porque algunas veces esas cosas se nos olvidan. Yo veía algunas de las palabras que ustedes utilizaban, ¿no? Como por ejemplo satisfacción sexual. ¿Con qué medimos, qué indicadores utilizamos para la satisfacción sexual? Si nos basamos exclusivamente en las relaciones sexuales, pues a lo mejor nos estamos metiendo en líos, porque estamos llevándoles a jóvenes y adolescentes a un modelo que ya para nosotros, para muchas de las personas que a lo mejor no tenemos estas limitaciones, ya es un modelo muy restrictivo y que nos mete en líos, generadores de angustias, pues en ocasiones a ellos también les empujamos a generar angustias que en ocasiones pues yo creo que se pueden trabajar desde un modelo más amplio, desde orientar nuestras intervenciones cuando hablemos de sexualidad, que no vayamos solamente a genitales, sino modelo corporal, a trabajar el mapa erótico corporal, ¿no? Yo creo que eso, conocerlo tanto nosotros
desde su planteamiento como ustedes desde nosotros creo que nos puede dar pistas y claves para que coordinemos intervenciones. Insisto, felicitarles por la exposición, pero creo que ahí podríamos coordinar y podríamos establecer líneas de comunicación que pudiesen pues siempre ir en beneficio pues de las personas que con adolescentes, no solamente adolescentes, también adultos, ¿no? Pero creo que sí que podría beneficiar y mejorar la calidad de vida y un poco las expectativas en el plano más psicosexual, ¿no? Por lo menos desde el planteamiento que yo me toca más abordar. Nada, simplemente esta reflexión. Yo solamente quería decir que con el tema este de que si se cierra del todo o no, yo tengo un familiar que trabaja en parapléjicos en Toledo, en el centro de Toledo. Lleva ahí 30 años ya trabajando como poco. Y cuando llegó el momento de cerrar a mi hijo porque había fallado, siempre se podía intentar. El doctor nos dijo que se podía intentar, pero bueno, que siempre había más riesgos. Este familiar a mí me dijo que lo pensáramos bien, que no sabíamos lo que es una persona incontinente, lo que conlleva el estar pues un día, otro día mojado y otro día, las heridas que quizás sea un poco llevado al extremo, porque una persona parapléjica en principio ya no se puede mover, ¿no? Y tiene que depender de otro. Pero bueno, eso nos hizo de momento parar, que se hiciera el mitrófano, y más adelante pues no sabemos si puede haber otras cosas, o yo puedo decir que está seco, está contento a rabiar, que no puede más, y bueno, y hace una vida totalmente normal, pero absolutamente normal. Gracias. Con esta intervención ya terminamos. Yo quiero daros las gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Sabéis que esta tarde seguimos y por supuestísimo tengo que dar 1000 gracias a los doctores que han estado con nosotros, que han participado, que generosamente han venido.